Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo voy a hablar sobre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pero en forma de tabla comparativa. ¿Por qué? Porque son dos entidades que se preguntan con frecuencia en los exámenes tipo test, tanto en forma teórica como en forma de casos clínicos, y a veces teniendo en cuenta las similitudes y diferencias entre ambas en forma de tabla, es muy sencillo el responder a estas preguntas y saber cuál es la opción correcta. De hecho, ya hice una serie de vídeos sobre el tema que dejo en la descripción los enlaces, hablando sobre las dos enfermedades a la vez, pero en este lo voy a hacer de una forma más sencilla para que sea más asimilable las diferencias entre ambas y sea más fácil responder a los exámenes. Bueno, ya sabemos que tanto la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa son los dos tipos fundamentales de enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, que hay un proceso inflamatorio a nivel del intestino y, como su nombre indica, en el caso de la colitis ulcerosa la inflamación es del colon y se presentará en forma de úlceras, ¿no? Estas serían las características fundamentales que podemos deducir del mismo nombre. Normalmente afectará colon y recto, y la afectación más frecuente es la recto-sigmoidea. En el caso de la enfermedad de Crohn, pues afectará normalmente todo el aparato digestivo, puede afectarlo desde la boca al ano, pero la afectación más frecuente suele ser a nivel de ileo cecal, es decir, al final del intestino delgado hasta la válvula iliocecal. Aquí es interesante saber que en el caso de la enfermedad de Crohn, el recto no suele afectarse, no es típico que se afecte en la enfermedad de Crohn, en cambio en la colitis ulcerosa sí que se afecta el recto, en cambio el ano no se suele afectar. ¿De acuerdo? O sea que esto son una primera parte interesante para los exámenes tipo test. En cuanto a la afectación de la pared, del aparato digestivo, la enfermedad de Crohn suele afectar también a todo el grosor de la pared, por eso se dice que es transmural, es decir, que puede afectar la mucosa, submucosa, muscular y también la serosa. En cambio, la colitis ulcerosa típicamente afecta solo a la mucosa, aunque en el caso de megacolon tóxico podría afectar a niveles más profundos como la muscular. O sea que estas son dos diferencias fundamentales. En el caso de la enfermedad de Crohn se dice que la afectación es parcheada o segmentaria, es decir, que hay zonas que están afectadas y otras que no, que están delimitadas perfectamente. En cambio, en el caso de la colitis ulcerosa, la afectación es continua. Esto da lugar a que en la enfermedad de Crohn el aspecto sea como empedrado, que le llaman, como si fueran adoquines. En cambio, en la colitis ulcerosa hay unas erosiones en la mucosa y hay partes de la mucosa que parecen que son polipoides aunque no lo sean. Entonces se dice que tiene un aspecto granular y como si hubiera pseudopólipos, le llaman a esto. Si en un examen sacan el tema de los granulomas, pues normalmente lo que tienes que pensar es en la enfermedad de Crohn. Normalmente la enfermedad de Crohn podría tener granulomas no caseificantes, pero el que no los tenga, el que no hayan granulomas no quiere decir que no haya enfermedad de Crohn, o sea, es decir, el que no lo haya no lo descarta. En cambio, en la colitis ulcerosa no hay granulomas. Otro tipo de lesión que podemos encontrar son lo que llaman abscesos crípticos, que esto lo suelen asociar a la colitis ulcerosa y sin embargo no a la enfermedad de Crohn. Esto en realidad son pequeños exudados de neutrófilos que se dan en las criptas de Leverkusen, que son pequeñas criptas o pequeñas hondonadas que hay entre las microvellosidades. Entonces no son verdaderos abscesos, aunque haya un exudado neutrófilo, no se tienen que drenar. En cambio sí que hay que ir con cuidado en la enfermedad de Crohn, porque aquí sí que te puedes encontrar con abscesos. Recordemos que la afectación es transmural, es más intensa, entonces puede haber abscesos, nos podemos encontrar con adherencias e incluso con fístulas. Ya hemos dicho que a nivel, por ejemplo, anal se puede afectar e incluso pueden presentarse.
En cuanto a la clínica, en la colitis ulcerosa suele haber una diarrea sanguinolenta. Recordemos que las úlceras sangran. Esto nos sirve también de neumotecnia, con dolor abdominal, síntomas de moco pus a nivel de la diarrea, pero esto sería lo típico. En cambio, a nivel de la enfermedad de Crohn, suele haber también dolor abdominal, pero puede haber una diarrea que tenga un componente más inflamatorio, de malabsorción, a veces con dolor abdominal y un masa en fosa ilíaca derecha, que esto tiene relación también porque la afectación más frecuente es a nivel iliocecal. En cuanto a serología, una cosa que pueden preguntar es el P-ANCA y el ASCA. El P-ANCA suele ser positivo en la colitis ulcerosa y el ASCA en la enfermedad de Crohn. O sea, la positividad en uno y la negatividad en otro sugieren una enfermedad u otra. P-ANCA significa anticuerpos perinucleares anticitoplásmicos de los neutrófilos y el ASCA significa anticuerpos anti-Saccharomyces cerevisiae. Y esto es lo que creo yo que preguntan con más frecuencia, o lo que he visto yo con más frecuencia preguntado en los exámenes, aunque bueno, también hay preguntas acerca del diagnóstico, de pruebas, de otras pruebas complementarias, pero que igual no es tan fácil ponerlas en forma de tabla, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de colitis ulcerosa y será, aparte de la clínica, pues también se pueden hacer pruebas radiológicas. Es más frecuente que aquí lo que se haga es una colonoscopia, una sigmoidoscopia, que se hagan biopsias. En cambio, en la enfermedad de Crohn, pues también se puede hacer esto, pero también se hacen ileocolonoscopias o endoscopias altas y también biopsias, ¿no? Entonces habrá una serie de pruebas complementarias que aquí es más fácil que se solapen, ¿no? Igual que signos radiológicos que se pueden encontrar, como el signo del tubo de plomo, de la manguera de jardín o el signo de la cuerda. Pero bueno, esto creo que es lo básico, que sabiéndolo y entendiéndolo puedes acertar bastantes preguntas. Bueno, y esto es todo. Espero que el vídeo haya sido útil. Si quieres seguir viendo más vídeos de medicina de este tipo, recuerda suscribirte y comparte en redes sociales con personas que piensas que puedan estar interesadas en este tipo de vídeos sobre medicina. Muchas gracias y te dejo algunos más para que puedas echarle un vistazo al contenido del canal.